y vamos a orar, así que le invito a tener un tiempo de oración al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana por habernos concedido, Señor, llegar bien hasta aquí, Señor, dispuestos una vez más, Señor, a escuchar de tu palabra. Pedimos, Señor, por lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer después en el culto. Sé tú bendiciendo, Señor, nuestros corazones para que podamos ser tierra fértil, Señor, para tu palabra, para tu enseñanza, para tu corrección. Ayúdanos, Señor, para que nada nos distraiga. Ayúdanos, Señor, para hablar también con denuedo, con inteligencia de ti. Saca, Señor, de mí, de cualquier otro que se pare aquí, Señor, cualquier cosa que no venga de ti. Y ayúdanos, Señor, como cuerpo en Cristo para estar unidos, para poder aprender de tu palabra, Señor, la importancia de aquello y lo que vamos a hablar hoy. Así que nos disponemos en tus manos, Señor, para ser moldeados por ti y con un corazón, como ya decía, agradecido, Señor, por tus bendiciones, por permitirnos llegar aquí, Señor, sin novedad. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que quizás van a llegar más tarde. También acompáñalos, Señor, y gracias por darnos este privilegio de poder juntarnos, Señor, para estudiar y compartir tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a continuar entonces en Lucas, capítulo. Bien, Ariel se ganó una carita feliz. Lucas, capítulo 6. Leímos en el domingo pasado hasta el versículo 36. Por lo tanto, hoy día vamos a seguir en el 37, obviamente. ¿En qué contexto estamos? ¿Dónde? Bueno, ya sabemos que es Lucas, ¿cierto? Pero, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado de lo que hemos estado viendo estos domingos? Correcto, está el Señor Jesús dando, ¿no es cierto?, el sermón. ¿A quiénes? A los discípulos. Los discípulos estaban escuchando y vimos algunas cosas como la elección de los 12, que entre hartos discípulos se eligieron a 12 en particular. Y como dijo nuestra hermana Liliana, hubieron algunas bienaventuranzas, hubieron algunos ayes, que son los juicios de Dios para quienes no obedecen. Y vamos a llegar entonces aquí al versículo 37. Vamos a darle lectura hasta el final para entrar en el contexto y luego vamos a ir explicando ahí algunas cosas. Dice entonces el Lucas 6:37: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a terminar el capítulo, me había equivocado recién, hasta el 49. Dice después: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pareciera, no sé si le quedó esa impresión, pero pareciera que habla un montón de cosas. Del fruto, de esta última parábola, ¿no es cierto?, que es bien conocida, sobre construir sobre la roca. Antes habló que no había que condenar. Pero el enfoque que vamos a ver hoy día en esta escuela dominical es que todo esto está relacionado, ¿ya? Y vamos a empezar entonces por el versículo 37, el primero que leímos, que el Señor Jesús le está diciendo a
sus discípulos, a quienes tenían hambre y sed de poder escucharle, de poder conocerle, que estaban ahí en el monte. Habían otros que no les interesaba y por lo tanto estaban en otras cosas, en sus trabajos, en sus casas, en otros temas. Pero estos andaban ahí deseosos de conocer del Señor, por lo tanto estaban ahí escuchando, y a ellos el Señor Jesús le dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Hay entonces, podríamos decir, 4 instrucciones que da el Señor, 2 que le dice no hagas y 2 que le dice haz. ¿Y qué es lo que le dice que no había que hacer? No juzgar y no condenar, ¿cierto? En el día de hoy es como, de alguna manera, es como esa persona que escucha toda una sentencia, prueba respecto de un acusado y emite un juicio y posteriormente una condena, ¿cierto? Esta persona es culpable y por lo tanto le corresponde, no sé, dependiendo qué hizo, cárcel o una multa económica, lo que sea. Entonces aquí, esto que estaba ocurriendo, que el Señor le estaba diciendo, si nos vamos al contexto de ellos ahora, para entender mejor estas palabras, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo era el contexto? ¿Quiénes solían emitir un juicio o una condenación sobre las personas? ¿Qué es lo que ellos habían visto? Que los que lo hacían, los que eran la autoridad, entre comillas, espiritual de la época, eran los fariseos y los judíos, ¿cierto? Los escribas. Ellos se creían con la autoridad suficiente, prácticamente los representantes de Dios en la tierra, para poder emitir juicio de los demás. Y ya sea criticar, ya sea condenar, como vimos aquí, juzgar lo que hacían los otros. Y precisamente en ese enfoque es que el Señor está hablando y está diciéndole a sus discípulos: no juzguéis, no condenéis. No es su pega en el fondo. Esa es la pega de Dios. Él se va a encargar de eso. Nosotros no estamos aquí para juzgarnos entre nosotros. Miren, acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, al Evangelio de Juan, es decir, el que viene después. Hay ahí un relato que es bien conocido. Juan capítulo 8, desde el versículo 3 al 11. ¿Podría leerlo, hermano Ítalos, por favor? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Señor? Sí, muchas gracias, Ítalo. ¿Se fijaron lo que decía el versículo 3? ¿Quiénes estaban intentando condenarle? Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, ¿no es cierto? La pusieron en medio. ¿Y qué querían hacer con ella? Apedrearle. Ellos estaban haciendo juicio y querían condenar a esta mujer, que tenía pecado, por supuesto. Pero como estamos viendo aquí en el versículo 37 de Lucas, hay un mandato del Señor. No es un deseable, como dice el concepto cuando uno busca trabajo en los currículums. No es deseable, es una instrucción, es una orden. Y el Señor Jesús, ¿qué está diciendo? No juzgues y no condenes. Ojo con esto, que... de ahí lo vamos a ver. Momento. Queda clara la idea, ¿cierto? Entonces, dentro del contexto, como estábamos diciendo, ellos estaban acostumbrados a ver que los fariseos y los judíos
ejercían este juicio y esta condenación sobre las personas, mas ellos, a pesar del ejemplo que tenían, ahora estaban viendo al maestro. Podríamos decirlo así, y lo vamos a ver en todos los versículos a continuación. Tienen dos caminos, como hemos visto antes. El ejemplo al que ellos están acostumbrados a ver, a escuchar y seguir, que era el que daban hasta ese entonces los fariseos, los escribas, versus este nuevo que ellos estaban viendo en el Señor Jesús. Este nuevo camino, este nuevo ejemplo. Y el que está diciendo, no es correcto que ustedes juzguen o condenen a los demás, sino sed perdonadores y dadivosos. Eso es lo que está diciendo en los versículos siguientes. De hecho, dice respecto del dar, dice que se va a retribuir de una manera más que generosa. No sé si alguna vez le ha pasado, me imagino que sí, a cualquiera que ha estado en la cocina. Si uno compra 1 kilo de azúcar y lo echa de golpe y porrazo en un recipiente que da 1 kilo, no entra. Le queda así un poco en la bolsa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pescar el frasquito y remecerlo, que es lo que dice acá. Lo remece, le echa el poco siguiente, todavía queda un poquito más en la bolsa, y luego ¿qué hace? Le da sus golpecitos, ¿no es cierto? Se asegura de que todo eso decante para poder echar lo que falta. Y es lo que está diciendo acá. Y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo, porque con la misma medida en que medís, os volverán a medir. ¿Cuál es la invitación entonces que el Señor Jesús está haciendo a sus discípulos? A dejar ese ejemplo de lado, el de la condenación, el del juicio, y seguir este nuevo ejemplo que tiene que ver con la misericordia, con el amor. Ese es el principio que prima acá, el amor. Y es lo que les está diciendo entonces. Sed perdonadores, sed dadivosos. ¿Qué significa esto? Entonces, y es lo que les quería decir recién, ¿significa que debemos ser pasivos delante del pecado? Porque el Señor Jesús dice que no hay que condenar. ¿Significa que si alguien está en un error, nosotros no debiéramos apoyarlo, no debiéramos ayudarlo, no debiéramos enfrentar esa situación? La respuesta es no, Señor. Acompáñeme por favor a la segunda carta que se escribe a Timoteo. Hay una instrucción de Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y dice los versículos del 1 al 5: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Se da cuenta quién ejerce el juicio? No somos nosotros, no somos las personas. ¿Qué es lo que le encarece? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio. No es entonces una actitud pasiva delante del pecado. No es que si alguien está en un error, lo dejemos botado. Lo que nos está diciendo, como ya habíamos visto, es que tiene que ejercer el principio del amor, que es lo mismo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Él le dice, redarguye, reprende. No le está diciendo quédate quieto, si el otro está equivocado es problema de él y de su problema con Dios. Lo que le está diciendo es que el amor te mueva para restaurar al hermano, para ayudarlo, para sacarlo adelante. Cuando leía yo esto del ser generoso, por ejemplo, a lo mejor podríamos preguntarnos, bueno, está bien, ya, no hay que condenar, no hay que juzgar, hay que ser perdonador, como que eso está un poco de la mano, pero ¿qué tiene que ver la generosidad, el dar? Y me preguntaba yo, como una aplicación práctica, uno siempre tiende a pensar que el dar tiene directa relación con el dinero, ¿cierto? Si dice que hay que dar, entonces yo voy a dar 5, 10, 20, 50 mil pesos porque hay que ser generoso, pero no necesariamente. Lo llevaba yo a este contexto, donde a lo mejor hay un hermano en problema, no sé, un ejemplo cualquiera, alguien no vino a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros tendemos a pensar? No, es que ese hermano está mal porque no viene hace meses y ejercemos un juicio o una condenación. Pero, si lo vemos del otro punto de vista, que no es el dinero,
¿Hemos sido quizás generosos en dedicar tiempo para orar por ese hermano? ¿Hemos sido generosos en dedicar tiempo para echarle una llamadita al hermano, escribirle un WhatsApp, un minuto, preguntarle cómo estás, tiene alguna petición de oración? La generosidad no necesariamente se mide en dinero. Por ejemplo, puede ser también con tu tiempo. Y es la invitación entonces, y con esto vamos a cerrar estos 2 versículos, que el Señor le está haciendo a sus discípulos que entiendan que no se trata del juicio ni de la condenación, porque no les corresponde a ellos, es lo que el Señor va a hacer en su momento, sino que en nosotros tiene que primar el amor, el perdón, la generosidad para restaurarnos unos a otros, así como Pablo le dijo a Timoteo, que nos ayudemos. No que que hagamos vista gorda al pecado, sino que si vemos a un hermano en error, vayamos con ese corazón restaurador, con amor, para poder ayudarlo, para tenderle una mano y sacarlo de ahí. ¿Ok? No creyéndonos superiores a los demás, como era el ejemplo que ellos estaban acostumbrados a ver en los fariseos, y en esto que leímos, ¿no es cierto?, de que había una mujer en pecado, me da lo mismo, hay que matarla, punto. No en ese sentido. ¿Qué dice después? Les dijo una parábola, ¿no es cierto?, que es que ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No van a caer ambos en el hoyo? Imaginémonos el contexto, ¿cierto? Estamos hablando hace 2000 años atrás, las calles no eran pavimentadas, no existía... No sé si se ha fijado que cuando uno llega a un cruce, por ejemplo aquí en esta esquinita de acá, viene de cemento, 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 y antes de la esquina hay unos como pastelones que tienen unos puntitos redondos. ¿Se ha preguntado para qué son o no? Bueno, ya le estoy soplando, ¿cierto? Tienen que ver con eso. Si hay una persona que no ve, va a llegar ahí, va a notar esa porosidad, digamos, que es distinto, y sabe que viene un cruce, sabe que puede pasar un vehículo. Lo mismo pasa con los perritos estos que los adiestran para que al llegar ahí el perrito alerte a la persona de que, ojo, que hay un peligro, que en este caso es un cruce de calle. Hace 2000 años atrás nada de eso existía, y por lo tanto probablemente no estamos hablando de hoyos de 20 centímetros, quizás eran hoyos mucho más grandes. Hoy, ¿no es cierto?, hay una cuestión vial, están las calles pavimentadas. En ese tiempo no existía nada de eso. Por lo tanto, el peligro de un hoyo quizás no solamente tenía que ver con una torcedura de pie, sino que podía significar caer a un hoyo, la muerte misma. Entonces el Señor Jesús, sabiendo que ellos tenían muy claro el peligro que significaba esto, les dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? En ese momento era absoluto no, hoy día sigue siendo lo mismo. Aunque hayan cositas estas que les estoy diciendo en el piso, aunque hayan perros guías, un ciego no puede guiar a otro ciego. De vuelta a lo mismo que habíamos dicho en el principio. Ellos están viendo 2 alternativas. La que ellos están acostumbrados a ver con el ejemplo y la enseñanza de los fariseos y los escribas, versus lo que el Señor Jesús está enseñando y está mostrando ahora con toda autoridad, con el ejemplo mismo. Y en el fondo les está preguntando, ¿ustedes a quién quieren seguir? ¿Quieren ser guiados por otro ciego? ¿O quieren ser guiados por alguien que ve? Y luego les dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué nos está tratando de decir con esto? Bueno, si ustedes quieren ser mis discípulos, que yo no soy guía, no soy un ciego guiando a otros ciegos, sino que soy la luz del mundo, entonces el Señor Jesús está diciendo, aquel que quiera seguirme va a ser semejante a mí, va a ser mi discípulo. Ciego, sus ojos van a ser abiertos. ¿Dónde vemos eso? Acompáñenme por favor ahí a primera carta de Juan. Le vamos a echar a perder la predicación del pastor hoy día. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, aquí está. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros estamos constantemente en un crecimiento, porque somos su discípulo. El discípulo aprende de su maestro, aprende de lo que le enseña. Sobre todo en este contexto que estamos viendo, probablemente lo imitaba en muchas cosas, caminaba como él,
¿Se acuerda cuando reconocen a Pedro cuando estaba ahí calladito mirando la condenación, la crucifixión del Señor? ¿Qué es lo que le dicen? No, pues espérate, si tú hablas como ellos, caminas, no hay cómo decir que tú no eres su discípulo. Entonces, la invitación acá es que nosotros podemos ser perfeccionados para ser semejantes a Él, para ser semejantes al Maestro. Ya no guiados por otros ciegos, sino guiados por, como ya dije, alguien que puede quitar la ceguera de nuestros ojos, porque Él no es ciego. Después, ¿no es cierto?, continúa en el 41, con esta enseñanza que también es conocida, diciéndole cuán fácil es mirar el error del otro. Fácil mirar la paja del ojo ajeno. Pero ojo que en tu propio ojo hay una viga tapando completamente tu vista y no te das cuenta. Solamente te das cuenta del otro. ¿Ves que esto tiene relación con lo que hablábamos antes? Con el juzgar, con el condenar. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 42 al final? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Volvemos a ver este mismo principio que habíamos hablado antes. Obviamente que para nosotros siempre es más fácil ver el error de los demás. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que el que hace esto es hipócrita. ¿Por qué razón? Porque ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros está en óptimas condiciones delante de Dios? Nadie. Todos los días tenemos que ir donde el Señor y decir, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, ¿por qué hice esto? Es algo del diario vivir. Por lo tanto, si en nosotros todavía hay pecado, ¿con qué autoridad podemos condenar o juzgar al otro que también está en las mismas? Acá el Señor Jesús le dice hipócritas porque la actitud de los fariseos, el ejemplo que los discípulos habían visto de los fariseos, de los escribas, era gracias Dios porque yo no soy como estos publicanos, estos cobradores sin vergüenza, yo no soy así. Eso es lo que ellos habían visto. ¿Y qué denotaba esa actitud? De decir, gracias Señor porque yo soy mejor. Ellos son malos, pero yo no. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Hipocresía. Porque como ya dije, no hay ninguno de nosotros que no tenga pecado. Por lo tanto, no estamos llamados a ser el juez ni el condenador del otro, sino que estamos llamados en el amor del Señor a restaurarlo, a tender una mano. Si hay que redarguir, a hacerlo. Si hay que reprenderlo, reprenderlo. Pero siempre en el amor del Señor. No para denotar, ¿no es cierto?, esta actitud de ser mejor que el otro. Tu ojo está mal, pero el mío está bien. No. ¿Qué es lo que dice después el 43? No es buen árbol el que da malos frutos, ni es malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno, dice el versículo 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué sigue hablando con todo esto? Lo mismo que hemos estado hablando. ¿Se da cuenta que todo esto está relacionado? El fondo del corazón del hombre es malo, pero en el Señor, el nuestro ha sido transformado. Seguimos pecando, sí, lamentablemente, pero estamos en esta búsqueda constante del Señor para que nuestros frutos puedan ser buenos, poder ser buenos árboles. Y esto es lo que va a venir a continuación, dice el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es sumamente fuerte, ¿no? Creo que a todos nosotros nos ha pasado que todas las mañanas, o bueno, debería ser así, decimos, Señor, gracias por este día, oramos a Él, y quizás muchas veces venimos de desobediencia tras desobediencia. Entonces aquí el Señor nos está haciendo esta invitación a, ojo, reflexiona en lo que estás haciendo. Si soy tu Señor, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la obediencia? Entonces les dice, ¿por qué me llamas Señor si no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a decir a quién es semejante. Y viene esto, ¿no es cierto?, que es tan conocido, que tiene que ver con dos cimientos, la roca y la arena, que dice que el que
es obediente, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante, versículo 48, al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esta persona que está describiendo acá el Señor muestra, podríamos decir que dos cualidades. La primera, ¿cuál es? La obediencia, ¿cierto? Porque escucha al Señor y dice que es semejante a aquel que va y edifica su casa sobre la roca. Hace caso del Señor. Pero tiene también una segunda característica, que es la dependencia del Señor. No solamente la obediencia, sino la dependencia. Vemos aquí que dice que este hombre cavó y ahondó. O sea, no le bastó con decir, estoy sobre la roca, voy a edificar aquí. Sino que dice que cavó y ahondó para que el cimiento, la base, pudiera ser tan sólida como fuera posible. Y es lo que nos está invitando acá. No solamente a ser estos que escuchan, porque el Señor Jesús dice, el que viene a mí y oye mis palabras, sino que también dice, y las hace. Por lo tanto, nos invita a ser obedientes y a tener claro de esta dependencia del Señor. Fuera de Él, nada podemos hacer. Necesitamos estar arraigados a esta piedra, pase lo que pase. Vengan las tormentas, venga el río, venga lo que venga, nuestro fundamento va a estar puesto ahí, clavado lo más abajo posible para que nada lo mueva, para que nadie lo remezca. Entonces dice que este hombre edificó su casa cavando y ahondando y poniendo el fundamento sobre la roca, tan firme como fuera posible. Y cuando vino la inundación, el río, con ímpetu contra la casa, no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. Me imagino que usted ya lo ha visto antes, pero igual lo voy a decir. Se da cuenta que esta parábola o esta enseñanza de edificar sobre la roca no garantiza miel sobre hojuelas. ¿Qué es lo que dice? Que este hombre escuchó al Señor, obedeció al Señor, puso el fundamento en la roca. ¿Y qué pasó a continuación? Vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones, vino el río, vino el viento. Con todo le dieron a la pobre casa. Pero permaneció firme porque el fundamento estaba puesto en el Señor. Ojo entonces que si nosotros hemos sido obedientes, si tenemos esta dependencia de Dios, no significa que a partir de ahora vamos a tener verano de aquí hasta que nos muramos. Van a venir también las aflicciones y las pruebas, porque como hemos dicho antes, es la manera también en la que el Señor va trabajando en nosotros. ¿Qué es lo importante? Que cuando viene la prueba, nuestro fundamento está tan bien puesto, está tan firme, está tan ahondado en la roca, que podemos salir adelante, no porque somos geniales constructores, no porque hicimos la casa súper bien, sino que porque el fundamento está firme. Cristo, la roca, no se va a mover. Y si nosotros estamos arraigados ahí, tenemos esa confianza de que nuestra edificación tampoco se va a mover. Más el que oyó y no hizo, o sea, no le interesó, y más encima fue desobediente, semejante es al que puso su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué vemos entonces en todo esto? Por un lado, hemos estado conversando, hemos estado viendo esta invitación del Señor de que sus oidores, de que sus discípulos, como ya había dicho antes, conocen un camino hasta ahí, hasta antes de conocer al Señor, que es el ejemplo que han dado los fariseos y los escribas, que como ya hemos visto, tiene que ver con creerse superiores a los demás, creer tener la autoridad para condenar a los demás, tener el falso concepto de ser mejores que otros, y por lo tanto esas personas estaban guiando al pueblo, un ciego guiando a otro ciego. ¿Qué es lo que dice el Señor? Aquí está la otra opción. Alguien que es la luz del mundo, que puede quitar la ceguera de tus ojos y que puede guiarte correctamente. Ellos dicen, condena el pecado y juzga. Yo les estoy diciendo, ser perdonadores, ser generosos. El principio del amor sobre el principio del juicio.
Por lo tanto, les dice, sed espirituales. Hay hartos versículos en la Biblia que hablan, por ejemplo, de discernir, de ser espirituales. Hay un ejemplo en Corintios donde alguien se había metido en una relación con la que era su madrastra. ¿Y qué es lo que prima en todo eso? A lo mejor hay palabras duras, hay contexto difícil, había pecado en la iglesia, pero prima el amor. Para que entendamos que nosotros no somos mejores que otros, que nosotros no estamos llamados a ejercer juicio ni condenación, sino que estamos llamados a amarnos unos con otros. Y dentro de ese amor también está nuestra obediencia al Señor, que es la forma en la que concluimos este capítulo. El Señor está diciendo, miren, les estoy diciendo todo esto. Les he dicho un montón de cosas para atrás. Hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos hablado de los ayes. Les ha enseñado muchas cosas. ¿Y qué les está diciendo? Ahora está en sus manos. ¿Qué van a hacer con todo esto? Si van a obedecer o si van a seguir su camino de desobediencia. Si van a seguir poniendo el fundamento equivocadamente versus si lo van a poner donde está la enseñanza, que en ese momento, ¿no es cierto?, era el ejemplo mismo del Señor. ¿Qué nos queda para nosotros? Bueno, preguntarnos exactamente eso. Vemos, ¿no es cierto?, el peor ejemplo en los escribas, en los fariseos, y muchas veces nos parece tan lejano, como que ellos lo hicieran y nosotros no. ¿Y realmente es tan así? ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado, no sé, al que no viene, al que dijo tal cosa? ¿Y cuántas veces hemos invertido ese tiempo que yo decía para orar por él, para preguntarle si necesita algo, cambiando esa actitud de condenación o de juicio sobre la preocupación por él, la restauración del hermano, lo que el Señor esté haciendo? Eso, hermano, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. Reclamos no. Eso era hasta las 11:10, no, de ahí en adelante ya no. ¿No? Bueno, le invito entonces a que vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que vemos aquí de tantas cosas, Señor. Ejemplos de cosas buenas, de cosas malas para nosotros y que por lo tanto debemos evitar. Gracias, Señor, porque tú hablaste, Señor, a esos discípulos y después de 2000 años esas palabras siguen ahí, Señor, vigentes para nosotros. Y queremos, Señor, pedirte en esta hora, primeramente, perdón si en nuestra vida ha habido esto de ser condenadores, Señor, de ejercer juicio sobre otros, entendiendo que no es nuestro llamado, Señor, sino que es algo que te corresponde a ti. Y perdónanos, Señor, si lo hemos hecho. Ayúdanos para tomar la segunda parte de lo que veíamos ahí, de poder ser perdonadores y generosos, Señor, entendiendo que lo que tú nos has llamado, Señor, es hacer un cuerpo, que debemos dolernos unos con otros, que debemos coexistir, Señor, unos con otros, que necesitamos de un miembro los unos con los otros para poder funcionar. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender eso, podamos funcionar de esa manera, agradándote a ti, Señor. Y también con lo que concluíamos aquí, Señor, que tantas cosas aprendemos domingo a domingo, aprendemos durante la semana, pero necesitamos, Señor, que esto quede, Señor, que haya obediencia, que haya dependencia de ti, Señor, constantemente, todos los días, porque hemos confiado en ti, Señor, hemos puesto nuestro fundamento en ti, Señor, en ti que diste, Señor, a tu Hijo para salvarnos, para limpiarnos de la condenación. Y por lo tanto, Señor, en esta hora entendemos que no está en nuestras manos, Señor, la salvación ni nada, sino que todo depende de ti. Y por esa razón es que te damos las gracias y te pedimos, Señor, tu ayuda para, como ya decía, poder vivir de esta manera, Señor, obedeciéndote, agradándote, y que en las pruebas, Señor, en medio de las aflicciones, nada, Señor, derribe nuestra fe, nada derribe, Señor, nuestra comunión contigo, sino que podamos salir siempre victoriosos, Señor, y adelante contigo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y también por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, están liberados para